era conmutación de circuitos, ¿no? Como la telefonía, la Francisco, telefonía. Sí, Francisco, a ver, usted ha dicho como parte fundamental que era estrictamente de voz. Y sin embargo, ahí en la segunda línea sí, dice sí, sí, baja sí, velocidad. sí, Entonces, a sí, ver, sí. ¿cómo es la historia? Sí, que estaba viendo un poco y por eso lo puse así en negrita, porque claro, sí, no tendría que haber de baja velocidad, sí, esa parte creo que me confundí un poco. La velocidad va más relacionada, ¿no?, a los datos. Claro, esa velocidad son kilobits por segundo, son bits, o sea, son Sí, datos, ¿no? sí, Entonces, sí, 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 por eso sí estaba mal eso, ya, y sí, eso va a disculpar. Y utilizaba conmutación de circuitos, ¿no? Porque como no había datos. Y trabajaba en la frecuencia de entre 800 y 900 megahercios. Bueno, y estaba basado, ¿no?, en el acceso múltiple por división de frecuencia y tenía un ancho de banda de 30 kilohercios. Bueno, y generalmente dice que tenía capacidad para 832 canales duplex, y de esos 21 estaba reservado para el establecimiento de la llamada y el resto era para las comunicaciones de voz. Bueno, y para comunicaciones con el núcleo de red usaba la red telefónica pública conmutada, ¿no? O sea, y la transferencia entre celdas, bueno, era muy imprecisa, ¿no? Y tenía baja capacidad. Y y para el cambio, ¿no?, de celdas, cuando, digamos, se iba llamando, yo, por ejemplo, iba a una velocidad rápida y para salir de mi celda y cambiarse a la otra celda es llamado handoff, ¿no? Existía, ¿no? En ese tiempo el cambio handoff, más ahorita aquí lo voy a explicar detalladamente. Bueno, y las celdas tenían un rango de 40 kilómetros, ¿no? Era la cobertura. Bueno, por ejemplo, aquí dice que en América se pusieron en operación las redes telefónicas AMPS, que estas son sus siglas, y en Europa se replegaron otras redes llamadas TACS. Ya, handoff dice. Antes de que pase Francisco ahí, un poquito, en el segundo punto dice que las celdas tienen un rango, o tercer punto, no sé cuál es el punto, ya se movió. Donde dice las celdas tienen un rango de 40 kilómetros, dice, ¿no? Sí. A ver, ¿a qué se refiere eso? Por eso aquí, allá. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos la radiobase, ¿no? La radiobase, y el rango, supuestamente la celda va a abarcar 40 kilómetros, ¿no?, de radio, de aquí ¿De para... radio o de diámetro? De radio, cuando siempre se habla de radio. Esta parte, sí, sí, ¿verdad? Pero supuestamente siempre se habla de radio cuando se habla de distancia. Ahora, basado precisamente en eso, entonces yo con una celda cubro todo Santa Cruz, imagínense, Santa Cruz no tiene 40 kilómetros, o sea, 80 kilómetros de diámetro, no hay 80 kilómetros en la ciudad de Santa Cruz. A lo sumo habrán 20, 30, entonces con una sola celda ya estamos cubiertos. Ya, entonces esto era de diámetro, P. No, no importa que sea de diámetro o de radio, igual 40 kilómetros es grande, ¿no? Sí, es que eso trabajaba a baja frecuencia, bueno, no, sigue incluso hoy en día. Pero entonces, más o menos, yo quiero que sea un poco crítico con la información que nos está diciendo, pues, ¿no? Entonces, 40 kilómetros es con una sola celda cubrimos toda la ciudad de Santa Cruz. Bueno, eso fue lo que estaba investigando, y debido a que como antes era solo voz, ¿no? No se necesitaba, ¿no?, mucho tráfico de datos. O sea, no era muy, no había una densidad de población bastante grande, ¿no? O sea, Ya, hay cosas que están flojas ahí, vamos a conversar. Ya, vamos, sigamos. ya. El handover, ¿no? El handover es el proceso que cuando yo, digamos, estoy en una estación base, ya digamos que no hubiera sido 40 kilómetros, sino unos 15 kilómetros de diámetro, ¿no? Y hay un tiempo en que yo voy a salir, ¿no?, de ese rango de mi estación radio base. Y al ingresar a otra estación radio base, obviamente voy a tener que hacer un cambio, ¿no?,
de conexión a la otra estación radio base, y ese es el proceso de handover. Y hay dos tipos de handover, ¿no? El hard handover o el duro handover y el soft handover. El hard handover consiste en que yo cuando ya estoy saliendo del rango de mi primera estación base, directamente me conecto, o sea, me salgo de la conexión de mi estación base 1 y por unos instantes, milisegundos, no voy a tener ninguna conexión a ninguna estación base, hasta que al instante ya me conecto a la estación base 2. Eso consiste, ¿no? Bueno, supuestamente no es muy eficiente, ¿no? Porque por un lapso muy corto de tiempo no voy a estar conectado a ninguna estación base, ¿no? Y así funcionaba, ¿no? La primera, bueno, el GSM, ¿no? Que estaba basado en acceso múltiple por división de frecuencia y acceso múltiple por división de tiempo. Y el otro proceso, el soft handover, que consiste en que yo, aún cuando ya estoy saliendo de mi estación base 1, voy a seguir teniendo conexión y me conecto también a la estación base 2. O sea que por un instante voy a estar conectado a dos estaciones base. Y esto es para no perdernos la conectividad para no perdernos la calidad, o sea, los servicios, ¿no? Si yo estoy realizando una llamada, digamos, importante. Y aquí se ve, digamos, un cuadro, ¿no? Respecto al umbral, ¿no? El umbral es simplemente la señal la señal que yo tengo, ¿no? En mi teléfono móvil, ¿no? Y para ese umbral, ¿no? Generalmente se usan algunos parámetros, ¿no? Que me detectan una baja señal. Algunos, por ejemplo, son los parámetros RSSI, o otros son basados en pérdida por interferencia. Hay varios parámetros, ¿no? Que se usan para eso. Y cuando yo llego, ¿no? A cierto punto, ya cambio, ¿no? de celda, dependiendo si es handover duro pero generalmente en la telefonía actual creo que usa solo handover, soft handover, ¿no? Que es más supuestamente eficiente, ¿no? Bueno, y pasando, ¿no? A la tecnología 2G, bueno, esta segunda generación, ¿no? Se lo conoce como 2G. Y una de las características es que fue completamente digital y fueron desplegados alrededor de 1980 hasta 1900. Esta tecnología, bueno, claro, obviamente que es una evolución de la primera generación, y sus características principales fue que se habilitó los mensajes de texto SMS, también la transferencia de datos a baja velocidad, y uno de sus máximos exponentes o estándares fue el GSM, ¿no? El Global System for Mobile Communication. Bueno, y las principales características de la 2G fue que se habilitó el contexto de continuidad en conexiones internacionales, que fue conocido como roaming, ¿no? Por lo que un usuario que viajaba a ciertos países y bajo ciertas circunstancias podía utilizar la misma terminal para realizar la llamada de voz o enviar mensajes de texto. Bueno, y la red 2G también trabajaron en una frecuencia de 850 MHz, los 900 MHz, los 1800 MHz. Bueno, esta tecnología usaba ese rango de frecuencia, y los 1900 MHz, que esta otra tecnología, la PCS, usaba ese rango de frecuencia. Bueno, y tenía los niveles de potencia ajustables en el acceso a red. Esta parte no la entendí muy bien, estaba buscando información, pero no la entendí, por eso lo puse así en amarillito. Ya me imagino. Para explicar, porque si no se nos va a pasar. Póngalo el micrófono, póngalo en mute para que no haya. ¿Listo? No, en su micrófono solamente. No, tiene que mostrarme la página. Ya, ahí. Bien. ¿A qué se refiere estos niveles de potencia ajustables? Sucede que en esta generación empieza realmente el despliegue masivo, digamos, de telefonía móvil. En la primera generación era muy cara, muy específica, los equipos eran muy grandes, y la gente todavía no le encontraba mucha razón, solo algunos cuantos tenían telefonía
de la primera generación. En Santa Cruz, para ponernos en tiempos, en Santa Cruz, la empresa que trabajaba con red celular se llamaba Telecel, es lo que ahora es Tigo, si no me equivoco, ¿no? Pero el nombre de la empresa es Telecel. Entonces, esta empresa en el año 90 instaló un sistema de telefonía celular de primera generación y lo instaló en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por supuesto, en las 3 ciudades más grandes. En el año 90, en todo el país había 1.000 y algo, 1.100 o 1.050 abonados. Fíjense la cantidad, o sea, no había mucha gente que pudiera porque el teléfono en esa época costaba casi $1.500. El teléfono eran unos ladrillos, digamos, ¿no? Unos cosas grandes que aparecen por ahí como los que utilizan en las guerras, con una antena grande. O sea, no había forma de esconderlo. El celular era como llevarse una mochila, digamos, ¿no? Y duraba muy poco. Pero, por supuesto, funcionaba y funcionaba, podía uno conversar. Bien. Después de esta primera generación, en el año, si no recuerdo mal, en el año 97, por ahí ustedes pueden revisar, en el año 97, cuando ya estaba el proceso cuando estaba don Goni Sánchez de Lozada como presidente, ya ustedes con eso lo buscan, creo que era el 97, se hace la privatización, no es ni privatización, se hace tenía un término cuando estos señores hicieron ese proceso de capitalización, exactamente, así se llamaba, que era y fue una idea absolutamente novedosa en la época. ¿Por qué fue novedosa? Porque gracias a eso, hasta el día de hoy, las personas mayores de 60 años siguen recibiendo un bono que le han llamado bono sol, bono dignidad, bono no sé qué, no sé cuánto. Y ese dinero sale del siguiente concepto. Ustedes no lo deben conocer, pero se los comento porque eso es historia reciente del país, digamos, ¿no? Lo que dijeron es, lo que tradicionalmente se hace normalmente es que el Estado es dueño de algo y cuando llegan gobiernos liberales lo que hacen es privatizar ese bien, digamos, ¿no? En este caso estamos hablando de la telefonía, de Entel, técnicamente de Entel. Entonces, hasta que subieron o hasta que llegaron al gobierno los señores de Goni Sánchez de Lozada, hasta ese momento era del Estado, como es ahora, digamos. Era del Estado y llegaron estos señores y dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a capitalizar, no la vamos a vender. A ver, ¿qué significaba capitalizar? Significaba lo siguiente, y es una cosa que me parece que fue muy, muy interesante y además funcionó. Dijeron, bueno, a ver, en vez de venderla, ¿cuánto vale Entel? $1.000 millones. Muy bien. Si la vendemos, vamos a tener $1.000 millones. Y nada, y el que compre va a venir y listo, y va a seguir trabajando y le va a tratar de sacar todo el provecho que pueda a las telecomunicaciones en Bolivia y no vamos a avanzar. Entonces dijeron ellos, muy bien, ¿qué podemos hacer si nadie quiere estar a manos del Estado? Entonces dijeron, bueno, podemos hacer capitalización. ¿Qué es la capitalización? Dijeron, bueno, ¿Entel vale $1.000 millones? Sí. Entonces vamos a pedir que alguien, un inversionista que le interese, venga y ponga la misma cantidad de dinero de lo que vale Entel. Si vale $1.000 millones, que venga con otros $1.000 millones en cash, en efectivo, en vez de pagarnos a nosotros. Lo que vamos a hacer es una empresa mixta, ¿sí? Una empresa capitalizada, que ya no va a tener un valor de $1.000 millones, va a tener un valor de $2.000 millones. O sea, va a crecer al doble. ¿Qué va a pasar con eso? Las utilidades de esa empresa nueva, que no va a ser vendida porque la mitad va a corresponder a los bolivianos y la otra mitad va a corresponder a la empresa privada a la que está invirtiendo, a la que está capitalizando, y las utilidades de lo que genere, porque toda empresa tiene que generar utilidades. Entonces, las utilidades se las va a repartir entre las personas mayores de 60 años, y por supuesto que funciona, porque si no, no les pagarían el bono sol hasta el día de hoy. Estamos hablando del 97, 2007, 2010, hace más de 20 y tantos años. Entonces, desde esa época, cuando estuvo capitalizada,
La empresa que ganó la capitalización fue una empresa que se llamaba Estet, una empresa italiana. En esa época, una de las condiciones para la privatización fue que esta empresa debiera instalar una red de telefonía celular de última generación en esa época. En esa época estamos hablando de última generación. La última generación en esa época era la segunda generación, GSM. Y la primera generación, la que tenía Telecel, aparte de costar carísimo los teléfonos, costaba carísimo el servicio, ¿no? Costaba como $1 y un poco más el minuto en Bolivia. Entonces, y la línea telefónica, por supuesto, costaba como, ¿no? Le cobraban hasta por la línea del celular. Cuando llegó esta empresa italiana, cuando ya se hizo el proceso de capitalización, etcétera, trajeron la tecnología GSM de Europa y la empezaron a instalar en Bolivia. Y, por supuesto, lo que sucedió fue que ellos empezaron a vender los celulares a $100. Lo que costaba 1.500, 1.600 en la primera generación, ellos lo vendieron a $100 porque era una generación diferente. Y bueno, los teléfonos que vendían en esa época eran los teléfonos Nokia, los que ya ustedes han debido ver como historia, digamos, unas pantallitas y tenían juegos, unas viboritas y no sé qué, ¿no? O sea, unos teléfonos eternos porque uno enchufaba y duraba 4, 5, 6 días la batería. Ok. Esta generación, la segunda, después de hacer toda esta historia, que es lo que nos pasó a nosotros también en Bolivia, eso ha sido por el año 97, 98, quizás 99, no sé, ustedes pueden revisar eso de mi información. Tenían la capacidad de ajustar las potencias. A ver, ¿qué significa esto? Cuando yo estoy conectado, mi celular, cuando mi móvil, mi equipo, está conectado a una estación base, obviamente debe drenar o tiene que sacar energía de mi batería, de la batería del móvil. Ok, en la primera generación, siempre el drenaje o lo que sacaban de batería era siempre lo mismo, es decir, el teléfono siempre estaba transmitiendo la misma potencia. Pero en esta red de segunda generación lo que hicieron fue que hagan niveles de ajustables de potencia. A ver, ¿qué significa esto? Significa que mi móvil, mi teléfono móvil, va a transmitir potencias diferentes. Una potencia si estoy cerca de la torre, si estoy cerca de la estación base, no necesito tanta potencia, por lo tanto, mi potencia, la potencia que yo estoy emitiendo puede ser baja. Si estoy lejos, tengo que ponerle más potencia, entonces tiene que ser más alta. Con eso, ¿qué se conseguía? Se conseguía varias cosas. Uno, optimizar el uso de la batería del móvil, que es una de las cosas que siempre ha sido el problema. Es decir, la batería debe durar lo más que se pueda para que tenga efecto, digamos, la movilidad, porque si voy a andar enchufado no tiene sentido. Y la segunda es que al hacer eso, y como hay muchos móviles que están conectados a la misma estación base, entonces la estación base se protege de no saturarse, porque si le van mandando un montón de información, un montón de señal de potencia, entonces la estación base, la antena va a recibir mucha señal, mucha potencia, entonces se va a saturar, y cuando se satura, un sistema que se satura no funciona bien. Eso se puede escuchar incluso en los equipos de audio. Cuando está saturando, cuando corta la señal, se escucha muy mal, ¿no? Entonces, es a eso a lo que se refiere. Por supuesto, el nivel de potencia puede ser ajustado por solicitud de la estación base. La estación base le puede mandar un mensaje al móvil y decirle, ajusta a tu potencia, bájale o subile, ¿sí? Y también hay una cierta tarea que hace el móvil, ¿no? El móvil mismo puede decir, uy, me está llegando mucha potencia de la quiere decir que estoy cerca, entonces, ahora, la cercanía de un móvil a una señal de estación base no depende de la distancia. Esto es un tema que tiene que entenderse. Es decir, yo puedo estar muy cerca físicamente de una estación base, de la primera, porque tenemos muchas estaciones base. El móvil normalmente está monitoreando 4 o 5 estaciones base simultáneamente. Entonces,
siempre tendrá una alternativa. Si tengo una mejor conexión con una estación base y después tengo una segunda mejor conexión con otra, entonces es muy probable que el salto o el cambio de celda sea la segunda estación cuando la primera falle. A ver, ¿qué significa esto? Significa que siempre está conectado a una, pero tiene en su agenda un par de o tres más señales que está recibiendo de otras estaciones base y las pone en orden de nivel de señal que recibe. De esta forma, él tiene siempre la opción de saltar a otra celda en caso de que la primera celda o la primera señal se pierda. Eso puede ocurrir no necesariamente por alejarme, puede ocurrir porque me metí en un edificio, puede ocurrir porque estoy detrás de un edificio y la señal de la primera celda, aunque esté cerca, no la reciba bien. Entonces, no solamente es lejanía, sino también pérdida de señal por cualquier otro motivo, obstrucciones, etc., ¿no? Y ahí es donde funciona esto, por los niveles de potencia. Si se va perdiendo la señal, la estación puede pedirle que suba porque no la está escuchando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, yo con eso entonces ahora lo dejo nuevamente a Francisco. Continúe. Bueno, ya, estamos en la segunda generación, ¿no? Ya, la segunda generación. Hay también... Antes de que se me vaya, Francisco, ¿entendió por lo menos la explicación de a qué se refiere el nivel de potencia? Claro, entendí más o menos. Entonces esto va también relacionado con el handover, ¿no? Con el cambio, ¿no? Debe Con ser todo, uno de va los relacionado con todo, ¿sí? Pero, y una pregunta, entonces los teléfonos modernos, me imagino que esto lo realiza de manera automática y constante, Todo, siempre todo el monitoreando. tiempo, todo el tiempo. Sin pedirle Ah, permiso a usted de nada, ¿no? Ellos lo hacen ya de manera natural. O sea, desde esa época, desde la segunda generación, esto es estándar en todos los teléfonos. no, ya. ¿Ok? Ya lo entendí. Y bueno, y continuando, ¿no? Las velocidades de transferencia de datos iban desde los 9.6 kilobits por segundo hasta los 90 kilobits por segundo, ¿no? En la red 5 o en la red 2G, más bien dicho. Y tenía una separación de 45 MHz entre la frecuencia de transmisión y la frecuencia de recepción. Bueno, y dos de sus tecnologías que usaba la 5G era la CMD-WAN y la GSM. Bueno, y la CMD-WAN era también conocido como IS-95 y IS-95, y era un estándar, ¿no?, de telefonía celular que era basado en la tecnología de acceso múltiple por división de código. Fue desarrollado por la compañía Qualcomm, bueno, en el 95, ¿no? Y era un estándar de segunda generación. Y fue diseñado, ¿no?, para transmitir voz, señalización de llamada en forma de datos limitada. Usaba un método de multiplicación, ¿no?, como dijimos, por acceso múltiple por división de código, en el que todas las estaciones te transmiten la misma frecuencia, ¿no? La separación entre usuarios se lo realizaba, ¿no?, usando códigos ortogonales, bueno, que se eliminan, ¿no?, al ser multiplicados entre sí. Y las secuencias binarias se recuperan en el móvil únicamente usando el mismo código, ¿no?, que se usó en la estación transmisora, ¿no? Bueno, base, ¿no?, en este caso. Bueno, y en la actualidad, ¿no?, esta tecnología ha sido reemplazada por su homóloga en tercera generación, que sería el CDMA 2000, ¿no? Y el ancho de banda del canal era de 1.25 MHz para esta tecnología. Bueno, y tenía velocidad de transferencia desde los 14 hasta los 64 kilobits por segundo. Y otra tecnología de 5G era la GSM, ¿no?, la Global System for Mobile Communication. Y este estándar fue desarrollado a partir de 1982 en la conferencia de telecomunicaciones de la CETP, o PT más bien dicho, y en ese año se creó, ¿no?, el Grupo Especial de Móviles GSM, ¿no?, que hasta hoy en día sigue funcionando, ¿no?
Por ejemplo, dice que un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computador, enviar y recibir mensajes por correo electrónico, fax, navegar por internet, aunque no a grandes tasas o a grandes velocidades, y, y puede acceder a la red informática de una compañía, así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos. Bueno, y claro, incluyendo, ¿no?, los mensajes cortos SMS y los mensajes de texto. GSM siempre fue considerado una tecnología de segunda generación, aunque tiene una parte de ella que se denomina UMTS, que fue una tipo extensión de la GSM para la tercera generación, ¿no? Para la tecnología, la tercera generación. La única diferencia es que tenía mayores tasas de velocidad de transmisión. Esta tecnología GSM utiliza o emplea celdas contiguas, bueno, como se habló en la introducción, a distintas frecuencias para repartir mejor la frecuencia. Aquí tenemos, ¿no?, el acceso múltiple por división del espectro, que se reutiliza la frecuencia de celda no contigua. Eso es un clásico, ¿no?, de la telefonía móvil. Y tenía la división de tiempo y emisión de recepción mediante la acceso múltiple por división de tiempo. Bueno, y para mejorar, ¿no?, las velocidades de transmisión, o para no pasar directamente a la 3G, hicieron una versión mejorada de la tecnología de 2G y la llamaron 2.5G, ¿no? La única diferencia es que se mejoraron la mejora en cuanto a transmisión de datos, y algunos, ¿no?, se pretendía que al tener mayores velocidades de datos entre el usuario y la red, bueno, de ahí surgió, ¿no?, el concepto de lo que se llama banda ancha hoy en día, ¿no?, banda ancha móvil. Y debido a esto, la segunda generación, o la 2.5G, fue desplegado alrededor del año 2000 a 2003. Bueno, ya de ahí apareció lo que se llama la tecnología 3G. Ya. Y los estándares o las tecnologías más conocidas para la 2.5G fueron el GPRS, por su sigla en inglés, de General Packet Radio Service, o más bien dicho, el Servicio General de Paquetes de Envío de Radio. Bueno, esto ya era una tecnología vieja, ¿no?, que fue creada en los años 80. Y una conexión GPRS se caracteriza por su nombre, como se dice, que es un punto de acceso, un APN, ¿no? Con GPRS se puede utilizar servicios como Wire Application Protocol, o el WAP como se conoce, bueno, los SMS también, los multimedia, o los Message System, MMS, e Internet, ¿no? Ya. Para fijar, dice, los pasos, ¿no?, o cómo se caracteriza una conexión GPRS. Se debe fijar una conexión GPRS para un modo inalámbrico. Un usuario debe especificar una APN primeramente. Opcionalmente puede darle un nombre y contraseña de usuario. Bueno, y raramente en una dirección IP. Creo que no existía, ¿no?, en esos tiempos, el concepto de dirección IP para la telefonía móvil. Y todo esto era proporcionado por el operador de red. A ver, un ratito antes de que continúe. Claro que existía ya dirección IP, porque si querían acceder al Internet era porque ya había direcciones IP. Entonces, sí, claro que habían direcciones IP. Ya existía Internet. Lo que no había era que la primera generación no permitía ingresar a Internet porque sus capacidades eran muy bajas. Además, se necesitaba un dispositivo externo. Se necesitaba un módem, que era un equipo que tenía que uno comprarse si quería hacer transmisión de datos en la primera generación, y por eso es que la cosa no funcionaba. En la segunda generación no se podía hacer a mucha velocidad la transmisión de datos,
Y entonces se inventaron este proceso que es el 2.5G, que ya tiene una parte de datos específica y una parte de voz específica. O sea, son dos, como tener dos redes, o sea, dos servicios en un mismo teléfono. Y por supuesto que tenían las direcciones IP, las recibían de los proveedores, ¿no? ¿Ok? Ya. Bueno, y GPRS generalmente fue orientado a tráfico de datos y esto daba un mayor rendimiento a lo que era la conmutación de paquetes. Bueno, en esto ya se usaba, ¿no?, la conmutación de paquetes debido, ¿no?, al tráfico de datos. Bueno, el acceso utilizado por el GPRS se basaba en frecuencia sobre dúplex y acceso múltiple por división de tiempo. Bueno, normalmente no, el GPRS se lo ubicaba en una tecnología de generación que era la 2.75E y la acceso múltiple por división de código 1RTT, bueno, RTT, y la velocidad de transferencia de GPRS o GPRS era entre 56 a 171 kilobits por segundo, era la máxima transferencia que tenía. Y otra tecnología de 2.5G o generación era el Edge. Bueno, sus siglas no son tasa de datos mejorada para la evolución del GSM. En realidad era una evolución más del GPRS, ¿no? Como se dice, GPRS mejorado. Y este era, bueno, fue el puente, ¿no?, entre la tecnología 2G y 3G. Ya que esta tecnología funcionaba con redes GSM y bueno, aunque realmente ella nunca funcionó, ¿no?, en redes GSM que estén implementando GPRS. ¿Cuáles eran las características de Edge? Que podía alcanzar velocidad de transmisión de hasta 384 kilobits por segundo y en modo de conmutación de paquete. Bueno, y Edge podía ser usado en cualquier transferencia de datos basado en conmutación de paquete. Usa GMSK o Gaussian Minimum Shift Keying, que esto creo que queda más relacionado, ¿no?, con la modulación, ¿no?, de PSK, como dice 8 fases Shift Keying, para los 5 niveles superiores del nuevo esquema de totales de la modulación y codificación. Esto va más relacionado, ¿no?, con la capa de física en modulación. Bueno, y ahora bien, antes, Francisco, antes de que pase a la tercera generación, para remachar lo que está diciendo. En este caso, usted ha estado hablando de las tecnologías que han ido evolucionando de la segunda generación a la 2.5 y de la 2.5 a la 2.75, ¿no? O sea, a ver, ¿qué teníamos? Teníamos la segunda generación, GSM, normal. Después sí, pasó a la 2.5, después pasó a la 2.75. Bien, entonces estamos hablando de 3 generaciones ahí. ¿Cuál era el problema? El problema que existió en la época fue que el teléfono de segunda generación no serviría para tener el servicio de 2.5. Entonces, o sea, GPRS no era una cosa que un teléfono de segunda generación podía manejar. Entonces, cuando apareció GPRS en todas partes del mundo, incluyendo Bolivia, le decían a uno, ¿usted qué va a hacer transitar, va a traficar datos? Sí, señor. Eso en Entel, ¿no? Porque eran los únicos que tenían el servicio en la época. Sí, le decía, yo voy a hacer tráfico de datos, me interesa. Muy bien, ¿qué velocidad quiere? Y uno tenía que ir a declarar la velocidad a la cual iba a trabajar, porque de acuerdo a la velocidad que uno recibía en su teléfono, le cobraban. A ese nivel llegaba el punto. Entonces, además, si le decía, ¿usted tiene teléfono GPRS? No, tengo el de 2G solamente, entonces lo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque GPRS ya tiene 2 partes. Tiene una parte de datos y una parte de voz.
por lo tanto tiene internamente dos circuitos diferentes. Uno que va a trabajar con la voz, que es circuit switching, y uno que va a trabajar con los datos, que es packet switching. Entonces el teléfono mismo era ya diferente. Cuando apareció el 275, por supuesto, también le dijeron, usted va a hacer Edge si su teléfono antiguo no le sirve. Tiene que cambiar de teléfono. ¿Por qué? Porque Edge tenía otra velocidad y entonces tenía otro tipo de modulación, entonces, etcétera. Entonces el teléfono fue también evolucionando, el aparato telefónico también fue evolucionando conforme evolucionaban las tecnologías en la parte central, ¿sí? Eso a veces uno no lo escucha o no hay en el análisis, digamos, de la evolución de las tecnologías celulares, casi se olvidan de los móviles. Los móviles todos han evolucionado de la misma forma, ¿sí? Por supuesto, lo que sí se ha quedado desde esa época es que si yo tengo un 2.75, o sea, si yo tengo un móvil Edge, soporta todo lo de abajo, o sea, soporta GPS, soporta GSM, y así ha ido sucediendo. Una de tercera generación tiene que soportar Edge, tiene que soportar GPS, tiene que soportar GSM. Es decir, por eso mismo es que los teléfonos en la actualidad son cada vez más complejos, tienen gran potencia de procesamiento porque tienen que ser compatibles con todas las tecnologías hacia abajo, ¿sí? Entonces, es eso para que les quede más o menos claro. Su teléfono, si ustedes tienen un teléfono último, seguro que su teléfono tiene todas las tecnologías dentro, todas, incluyendo GSM. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí. Continúe, Francisco. Bueno, pasando a la 3G. Bueno, GSM no fue una tecnología de 2G, ¿no? Que fue la precursora para llegar a la 3G. Ya. En las redes de tercera generación se iniciaron su despliegue y comercialización de servicios, bueno, en América Latina al comienzo de 2007. Bueno, y lógicamente que lo que se quería era no permitir mayores velocidades de transmisión de datos y servicios de voz mejorada y una navegación por internet de manera mucho más rápida. Ya en la tercera generación ya se utilizaba ya lo que era el sistema de geolocalización por GPS, mapa de navegación, videollamadas, servicios bancarios y entre otros servicios. Bueno, la evolución a la 3G para la base de GSM fue desarrollado, ¿no?, por el organismo 3GPP, que es el que actualmente, ¿no?, desarrolla las bases para las recomendaciones de la 5G. Y se la conoce como UMTS por su sigla de Universal Mobile Telecommunication System, o la WSDMA por su sigla en inglés de Wideband Code Division Multiple Access. Y estas redes se extendieron entre los años 2000 y 2003. Bueno, y tenía velocidades pico o hasta de 2 megabits por segundo. Y utilizaba una portadora con un ancho de canal de 5 MHz. Y por otro lado también la tecnología 3G evolucionó en las redes de CDMA, ¿no?, de acceso múltiple por división de código, y este también fue desarrollado por un organismo o por el organismo de estandarización 3GPP2. Y estas tecnologías de tercera generación son identificadas como CDMA 2000 y fueron desplegadas principalmente en Estados Unidos y Asia. Bueno, y la velocidad de transmisión de CDMA de tercera generación eran iguales a UMTS, o sea, hasta 2 megabits por segundo, pero usaba 3 portadoras de ancho de canal de 1.25 MHz o una portadora de 5 MHz. Ya, las redes 3G operan en la banda de frecuencia de 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz para la tecnología DSS y 1900 MHz para la tecnología PSS. Bueno, y también para esta tecnología, ¿no?, la AWS 1700 y entre 2000 MHz, ¿no?, para esta tecnología. En la red 3G
nació, ¿no?, el concepto que se llama IMTS 2000, o sea, telecomunicaciones móviles 2000. Ahí nació el concepto creado por la ITU, ¿no?, el cual está asociado directamente a las redes de tercera generación y sus evoluciones. Los sistemas 3G alcanzan velocidades de hasta 384 kilobits por segundo, permitiendo una mayor movilidad total a los usuarios. Yo puedo viajar a 120 kilómetros por hora, digamos, en un tren, y aún así puedo seguir recibiendo las señales de, de estos sistemas de tercera generación. Mientras que se alcanzan velocidades de hasta 2 megabits por segundo, que se permite cuando tiene una movilidad limitada a usuarios caminando, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora en ambiente estacionario, de corto alcance o en exteriores, interiores, más bien dicho. Y algunas versiones, ¿no?, de la 3G, sería la 3.5G, 3.75 y 3.9G, que generalmente son todo esto evolución, ¿no?, de las anteriores dos tecnologías, que son UMTS y CDMA. Eh, por aquí vamos, ya. Y como dijimos, estas generaciones generalmente fueron un paso, ¿no?, paso experimental para llegar así a la cuarta generación de telefonía móvil. Uno de ellos son, por ejemplo, el CDMA 2000, 3X, el EVO-DO, el EVO-DO Red A, el EVO-D0. Todos estos fueron prácticamente ensayos, ¿no?, realizados por estas instituciones de estandarización, ¿no?, para así pasar a la tecnología 3 a 4G, pero una de las más importantes, ¿no?, fue el HSDPA y el HDS o el HSPA+, que fue llamado más bien una red de 3.5G, ¿no?, y muy usada. Y esta red de HSPA permitían velocidades de hasta 14.1 megabits por segundo hasta los 42 megabits por segundo, ¿no? Como dije, era tecnología de 3.5G, incluso aquí se lo conoció en Bolivia, ¿no? Y esto permitía mejores navegaciones o velocidad de navegación a mayores tasas por internet, permitía interacción en tiempo real con diferentes medios y contenido de redes. Bueno, y ya debido a estos pasos de 3.5G, se llegó a lo que es la cuarta generación, ¿no? Cuarta generación de la telefonía móvil. Bueno, la cuarta generación fue simplemente la evolución, ¿no?, de la tecnología 2G, que ya traían todos los sistemas de las anteriores redes, y procede a la antecesora de la 5G. Bueno, que la 5G es un poco diferente en cuanto al uso del espectro radioeléctrico, ¿no? Bueno, y la 4G, ¿no?, fue una estandarización, bueno, no creada, ¿no?, sino recomendada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, que fue el que creó el comité para definir las especificaciones, ¿no?, de la 4G. Y este comité es el IMT, o las telecomunicaciones móviles internacionales avance. Dependiendo, ¿no?, hay el IMT 2021, que ya ha generado, enfocado más a las redes de 5G, y en el que se definen los requisitos necesarios para que un estándar sea considerado de cuarta generación. Entre los requisitos técnicos que se incluye hay uno muy claro que dice que la velocidad de máxima transmisión de datos debe estar entre los 100 megabits por segundo, o sea, los 12.5 megabytes por segundo, para una movilidad alta, y 1 gigabit por segundo, o sea, 125 megabytes por segundo, para movilidad baja, o sea, cuando voy caminando o estoy en una oficina. Y movilidad alta cuando, por ejemplo, voy a altas velocidades, o sea, en un tren, en un auto, no sé. Y ahí se empezó a estudiar que esta tecnología eran las candidatas para llevar la etiqueta 4G. Bueno, y la UIT siempre fue un grupo de trabajo que realizaba recomendaciones puramente teóricas.
sino que realmente fueron las compañías, ¿no? Las industrias fueron las que realizaban, ¿no? Todo el sistema de esta tecnología. Y una de esas evoluciones no fue la LTE, la Long Term Evolution, que hasta, bueno, hoy en día y sigue usándose, ¿no? En Bolivia, es parte de la 4G. Bueno, y la 4G no dio su inicio en el año 2000. Bueno, en 2008, ¿no? La UITU-R, una parte de la UITU era el campo de las radiocomunicaciones, ¿no? Especifica los requisitos para los sistemas 4G y los estándares Long Term Evolution o Team Division Duplet, el LTE y el TDD y el LTT-FDD son estándares de WiMAX móviles para 802.16m, ¿no? Que son estandarizados por la IEEE. Bueno, y como dijimos, ¿no? Para que sea requisito, bueno, no es requisito, o sea, tiene velocidades, ¿no? Aproximadas dentro de los 100 megabits por segundo en movimiento y hasta los 1 gigabit cuando se permanece en estado no móvil, sino en movimiento lento, digamos. Y la 4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema y una red que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes cableadas e inalámbricas. Esta tecnología usaba multiplexación y acceso, que era la multiplexación por división de frecuencia ortogonal, la acceso por división de código MC y el acceso múltiple por división de código, ¿no? Y también las redes LMDS. Tenía un ancho de banda de entre los 5 a los 20 MHz. Bueno, opcionalmente se podía llegar hasta los 40 MHz. Y, y la empresa NTT Dow de Japón fue la primera en realizar experimentos con la tecnología de cuarta generación que se llegó a alcanzar hasta los 100 megabits por segundo, o sea, 2.5 megabits por segundo. Y de ahí fue donde se dijo aquí que eso debería ser la velocidad para tener para que una tecnología sea considerada, ¿no? de cuarta generación. Y en un vehículo, por ejemplo, a 200 kilómetros por hora, se llegó a velocidades cercanas a lo que se tenía aquí de 12.5 megabits por segundo, ¿no? Ya, los servicios de acceso para esta tecnología, por ejemplo, se puede acceder tranquilamente a la web, telefonía IP, servicio de juego, TV móvil de alta definición, videoconferencia, televisión en 3D, computación en la nube, gestión de flujos y múltiples de difusión y movimiento rápido de teléfonos móviles. Y también nació el concepto de Digital Video Broadcasting o DVD, el acceso a la información dinámica y dispositivos portátiles. Esta parte sí no lo investigué porque no encontré mucha información, ¿no? Sobre la SUPA y la HSUPA. Ya, ahora yendo a la tecnología 5G, ¿no? Bueno, la tecnología 5G es una implementación, ¿no? Realizada por el grupo de trabajo de la ITU. Sus siglas son la IMT 2020, ¿no? Eh, bueno, esto es de quinta generación y va a ser una tecnología que supuestamente hasta el año 2025 se va a tener alrededor de 1.7 mil millones de suscriptores en el mundo. Y como predecesor de las redes 5G son basados en redes de celda. Bueno, aunque estas celdas son más pequeñas, ya que en las anteriores tecnologías o anteriores generaciones se usaban lo que eran las macrocélulas. Y debido a que la tecnología 5G usa frecuencia muy alta, debido a esto las celdas son llamadas ahora células pequeñas o microcélulas con menores alcances. Bueno, y estos son basados o divididos en pequeñas regiones geográficas que llevan su nombre como celda. Todos los dispositivos de la 5G son inalámbricamente están conectados a Internet y a la red telefónica, al núcleo de red, por ondas de radio, mediante antenas de la celda. Bueno, y una de las ventajas, ¿no? Respecto a las anteriores tecnologías es siempre la velocidad, ¿no?
que se puede superar hasta los 10 gigabits por segundo debido al mencionado incremento. Ya, y también nace el concepto ¿cómo se llama esto? De los casos de estudio, ¿no? La 5G. ¿Cuáles son los casos de estudio enfocados a las tecnologías del área? Como por ejemplo el caso de estudio de la IoT, las máquinas a máquinas, o sea, por ejemplo, las conexiones de redes celulares 4G no pueden soportar esta nueva tecnología, ¿no? Debido al cambio del espectro de la frecuencia que va a utilizar, ¿no? La tecnología 5G. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro representativo, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, unas células pequeñas, que son las que supuestamente, bueno, se dice que va a usar, ¿no? La 5G y ya lo usa, ¿no? En algunos países como, por ejemplo, el Reino Unido, que están implementándolo en Estados Unidos. Y estas células pequeñas, a diferencia de las macrocélulas, son células más pequeñas debido a la alta frecuencia que utiliza. Y, y, y para conectarse entre ellas, se dice que hay dos opciones. Una es que se conecten directamente por espectro o por ondas de radiofrecuencia, o otro es que se conecten a través de fibra óptica. Y ya están viendo esa forma de optimizar. Si hay en países donde se tiene mayor cantidad de fibra óptica o a la cometida, es mejor utilizar, ¿no? Por fibra óptica. Y también para las conexiones con el núcleo de red se prevé usar la tecnología 4G, ¿no? Para realizar las conexiones al núcleo de red, para centralizar toda la información de las células pequeñas. Y las redes 5G operan en tres bandas de frecuencia, que son la baja frecuencia, que van comprendidos entre los... Allí esto también, lo que he estado leyendo es que hay un problema, ¿no? Debido a que la tecnología 4G no quiere otorgarle los derechos de uso de canal a la tecnología 5G para que trabaje en la banda, en frecuencia de baja, como ser las 700 MHz o los 800 MHz, no quieren ser liberados, ¿no? Y por ende las redes 5G se enfocan en lo que es la banda media, que serían de los 3.3, los 6 megahertz o gigahertz, más bien dicho, y la alta frecuencia, ¿no? Que son dependiendo, ¿no? En países, por ejemplo, dependiendo en qué país se implementen, ¿no? Y las normas y las restricciones. Por ejemplo, hay unos que usan la 18 gigahertz, la 27 gigahertz, la 33 gigahertz, bueno, dependiendo de la normativa, ¿no? Y va a tener un ancho de banda de 1000x, ancho de banda por unidad de superficie, ¿no? Y, y una frecuencia bueno, ya dijimos, ¿no? De 3 a 300 GHz, esa variable, ¿no? Y esta tecnología usa la multiplexación o el acceso por división de código y el acceso múltiple por división de B. No entiendo qué significaba esto de B. Bueno, y los estándares, ¿no? De banda ancha eran la IP-LAN, la WAN, la PAN, la WW, ¿no? Red de área local, red de área extensa y red de área personal. Para esta tecnología se espera que se tenga una latencia radioeléctrica que sea inferior a 1 milisegundo. Tenga una infraestructura virtualizada por software de red definido, sistema de coste escalable y bajo, y soporte de Internet de las cosas, conexiones a punto, 100 veces más dispositivos conectados por, por metro cuadrado, le decía, cobertura en interiores y eficiencia de señalización. Se espera que esta tecnología tenga una reducción de aproximadamente el 90% en el consumo de energía de red, debido a las células pequeñas que se usan. Y las aplicaciones son aplicaciones de caso de uso, serían la realidad virtual o teletrabajo, la conducción automática, el Internet Internet de las cosas IoT, y entre otras tecnologías. Permite una elevada movilidad de hasta 500 kilómetros por hora, o sea, si yo voy a 500 kilómetros por hora, aún así puedo conectarme, ¿no?
y una calidad de servicio QoS aceptable, especialmente en los casos de trenes de alta velocidad. Y aquí estaba el IMTS 2020, ¿no? Que es el nombre que le da la ITU, ¿no? A esta generación de telefonía móvil, y que dará soporte de densidad de conexión de hasta 106 por kilómetro cuadrado, ¿no? Se refiere a 106 unidades por kilómetro cuadrado, como por ejemplo en las conexiones de conexiones masivas entre dispositivos. Una red 3G estará constituido de hasta 3 tipos de celdas, cada uno con un tipo de antena diferente. Y estas antenas obviamente que van a proveer diferentes relaciones de velocidad de descarga versus la ganancia y área de servicio. Bueno, y otro tema también es que debido a los motivos de costo, debido a que para instalar estas celdas, según algunas pruebas hechas, se necesitaría, digamos, aproximadamente unos $40,000 para implementar cada celda. Debido a que como se utilizan frecuencias muy altas, el alcance es mínimo entre 200 150 metros, y esto también se lo prevé no instalar en los postes de alumbrado público, ¿no? En sus pequeñas celdas. Y debido a esto, ¿no? Y a los altos costes que conlleva, solo se podría ser usado en lugares como poblaciones densamente pobladas, para así rescatarlo a las inversiones, ¿no? Y bueno, y esta tecnología fue implementado, bueno, o es recomendado por la ITU, el cual tiene muchas recomendaciones, ¿no? Sobre esta tecnología y sobre el futuro de la 5G. Bueno, y algunas pruebas, ¿no? Pilotos que se hicieron con la 5G fue que, por ejemplo, en marzo de 2021 se alcanzó velocidades de hasta 3.6 gigabits por segundo de descarga cuando se probó, probó, cuando se probó en una red de 5G ultra ancho de banda de la empresa Verizon Wire. Otra prueba piloto fue hecha por la empresa Telstra en Australia, que está colaborando con Ericsson para el desarrollo de tecnología 5G, fundamentalmente todo ello basado en MIMO. Bueno, estas son las antenas de antena usada hoy generalmente, ¿no? En la antena Wi-Fi de 5G, me habían dicho, no, en la antena Wi-Fi, eh, que, que debido a las formaciones de ACE y seguimientos de ACE y formas de onda. Bueno, durante esta prueba de 5G que fue realizado en Australia, Telstra y Ericsson lograron alcanzar velocidades de descarga de hasta 18 gigabits por segundo y 22 gigabits por segundo. Bueno, y hay otra empresa también, Optus, que también completó una prueba con Huawei de China, en el caso que se logró alcanzar velocidades más altas, llegando hasta los 35 gigabits por segundo. Bueno, y aquí hay un cuadro, ¿no? Que muestra la evolución de las tecnologías, de la 1G hasta la 5G. Aquí, como se ve, ¿no? La 1G fue implementada a partir de 1980 y hasta la 5G que se espera, bueno, ya se implementó, ¿no? En algunas regiones y se espera, ¿no? Que llegue, ¿no? A Bolivia. Y bueno, y la velocidad de 5G tiene velocidades de hasta 10 gigabits por segundo de descarga, que, que se considera intermedia, y se espera que tenga, bueno, tiene una latencia, ¿no? De menores a 1 milisegundo, que era muy superior con respecto a la 4G, que tenía latencia de 60 a 98 milisegundos. Bueno, y eso sería, ¿no? Parte de lo que investigué. Bien, Francisco, está completo. No sé quién ha hecho este trabajo. Está bien armado. Espero que haya sido usted, por lo menos haya intervenido en algo. No, sí, yo lo armé. ¿Sí? Todo esto saqué de las estandarizaciones de la ITU. Estaba leyendo un poco. Ajá. No, está bien. No digo, o sea, lo que pasa es que estoy viendo más de un trabajo parecido. Ah, Ah, en serio, yo lo hice, pero yo se lo pasé. Lo que pasa es que hay lo de los datos generales, sí, ahí está en una página lo de las características, ¿no? Pero
parece que se ha sacado más de otros lados. Ha proliferado el documento. Bueno, no está, o sea, yo no tengo ningún problema que los copien, pero que los lean. Yo lo hice, en realidad lo pasé a algunos compañeros, pero no pensé que ellos le iban a subir el mismo, o sea. El tema es que los lean, o sea, en realidad no hay nada de esto que esté patentado, todo esto es información que está en el internet. Lo único malo es que si lo copian y no lo leen, estamos perdiendo el tiempo. Si lo copian y lo leen, han ganado algo, ¿sí? Porque en realidad toda esta información está disponible. Bien, cosas que tenemos que conversar. El resumen está bueno, muy bueno, no bueno, está muy bueno. Aun cuando le faltan algunas cosas. A ver si se va a la parte del PIM, o sea, de la B que usted no entendía. Quiero explicar un poquito. Sí, esta vez, ¿dónde está la B? La quinta generación, en la quinta está. B, un esquema de modulación. Esta. Tecnologías de multiplexación. Bueno, CDMA, supongo que debió leer, es división de código, se genera un código. Lo que sí disculpe, me vino una duda con esto. Una duda. Cuando se pasaba de una red, digamos que era 2G a 2.5, no era una nueva, o sea, por lo que yo sabía, no era tanto una nueva tecnología, sino que era como una actualización de la anterior, en este caso la 2.5, es una evolución, se llama. Por eso. Una evolución. Son las evoluciones, o sea, las mejoras que se realiza a un producto, que son mejoras, pero no son tan sustanciales, digamos. Mejora en algo, digamos, ¿no? Entonces, esos son los procesos, a eso le llaman innovaciones, ¿sí? No es un corte, pero obviamente de generación en generación ha habido cambio. O sea, la segunda generación se hicieron innovaciones, mejoras, apareció RPS y apareció Edge, pero era sobre la misma plataforma. Pero ya la tercera generación era una red diferente. Y así todas las redes, la 3, por ejemplo, ha estado con 3.5, 3.75 y 3.9. Todas esas han sido evoluciones o mejoras o como quiera llamarse. Pero la cuarta es absolutamente diferente. Entonces, a ver, generaciones, esta es la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Todas esas generaciones son diferentes. No hay forma, no es un upgrade, no es una mejora. Todas las que están entre medio son mejoras. ¿De acuerdo? No sé si le queda claro, Eric. Sí, gracias. Esos son procesos evolutivos, porque, qué sé yo. A ver, si ustedes se dan cuenta, cada vez que una empresa invierte, por ejemplo, el que invirtió en segunda generación, tuvo que poner todas las torres, las antenas, las radios, todas las cosas que se necesitan para la segunda generación. Vienen y le cuentan el cuento que hay una tercera generación, le dicen, ¿sabes qué hay una tercera generación? ¿Y qué hago con las de segunda generación? Las tengo, o sea, es una nueva inversión, ¿entienden? Para las empresas, poner tercera generación es una nueva inversión. Es menos inversión poner 2.5 porque se va a hacer solamente algunos procesos de evolución en la misma red. No sé, le voy a ajustar algunas cosas, voy a poner algunas otras cosas, pero la red en sí no se modifica. Pero ya cuando viene una tercera generación tienen que poner todo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los operadores, por si acaso? Como son tecnologías diferentes, ellos no levantan, no sacan. Vamos a suponer la más desplegada en nivel del país, en Bolivia y también en todas partes casi del mundo, es la segunda generación, o sea, la 2G, que se llama, ¿no? O sea, GSM. GSM en todo el país, que eso lo hizo la empresa italiana, que llegó y creo que en Bolivia tenemos 1.200, 1.300 radiobases de Entel. Y también hay de otros operadores, menos, pero Entel es la que más cobertura tiene. Entonces, todas esas funcionan con 2G. Cuando llega la tercera generación, o cuando llegan los upgrades, como quieran, van poniendo en los lugares que necesitan. Por ejemplo, en el campo, donde hay 2 o 3 abonados, no van a poner toda la parte de upgrade, digamos, ¿no? Entonces lo dejan solo con vos hasta que aparezca ya gente que utilice. Entonces, así fue creciendo. Entonces, cuando llega la tercera generación,
empiezan a poner en todos los lugares que se necesitan y después van creciendo conforme lo va requiriendo pero no retiran la segunda generación ni la segunda 2.5, ni lo que hayan tenido se mantiene en los lugares. Entonces, si ustedes ven, hay una plataforma de telecomunicaciones que va desde la parte más, o sea, la segunda generación es la que mayormente está desplegado en todo el país. La tercera generación es una torta un poco más chica. La cuarta es todavía más chica aún. ¿Por qué? Porque las generaciones lo que han ido incrementando son las velocidades de acceso. Y la quinta todavía va a ser una torta más chica, va a ser como una torre de tortas, ¿sí? Donde la mayor cantidad de gente tiene segunda generación. O sea, la cobertura total del país es con segunda generación. No es un poco menos con tercera generación, menos con cuarta generación y mucho menos será con quinta generación. La quinta generación seguro que la van a colocar como casi pruebas, porque no va a haber mucho en Santa Cruz, donde hay más o menos en el centro, ni siquiera más allá. Santa Cruz no lo sé. Santa Cruz es una ciudad muy extensa, es decir, no tiene muchas edificaciones, no tiene mucha concentración de gente. Eso está muy bien para ciudades altamente, por eso decían por ahí, altamente densas, ¿no? Densas. ¿Qué quiere decir? Que en una cuadra tengo lleno de edificios y en cada edificio tengo 50 pisos con, no sé, 500 departamentos y en cada... ¿Entienden? O sea, aquí en Santa Cruz no es así. Quizás en La Paz, en la parte central, porque tampoco en todos los lugares tiene tanta gente. Entonces, la quinta generación yo no le veo que sea implementado de forma masiva. Por eso es lo que les decía. Segunda generación es la torta más grande, abajo en la plataforma está la segunda generación, encima está la tercera, encima está la cuarta, encima está la quinta, es decir, la quinta es lo que menos habrá en Bolivia, porque no tenemos tanta gente, porque esto lo tiene que pagar alguien, y ese alguien es el usuario, entonces no le veo mucho futuro todavía a todas las otras generaciones a las que vengan, por mucha velocidad que tengan, no se ve comercialmente potable, digamos. Está muy bien, pero bueno, pues nosotros no podemos porque no hay tanta gente. Esto lo tiene que pagar alguien. Quizás como cuestiones de demostración en TEL, potencialmente, que ahora es del Estado otra vez, potencialmente quiera mostrar que la quinta generación funciona, pero ¿a quién le sirve? Si no, nadie lo va a poder usar, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Ok, si bien yo personalmente creo que además no solamente el problema está en eso, el problema está en en qué rango de frecuencia va a trabajar. No sé, pero no me gusta. Y como es una tecnología nueva, la cosa está cocinándose todavía, ¿no? De hecho, me parece que esta quinta generación, para mi gusto, van a ser casi muerta porque la sexta generación ya está en desarrollo. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es el proceso de evolución. Bien, a ver, entonces para ir recapitulando esto y terminar la clase. Las redes celulares, la primera generación, fue desarrollada para llevar la voz de manera inalámbrica. La voz, no tenía ningún otro interés. Eso estamos hablando en los 80, porque en los 80 no había todavía el interés de nadie de hacer tráfico de datos, todavía ni siquiera en las redes fijas había tanto, ¿sí? En las redes fijas de teléfono. No, esa está mejor, estamos bonitos. Entonces, era solo para hacer telefonía, llevar la voz. Ya en la segunda generación, o sea, en la GSM, la gente se da cuenta de que no es mala idea pensar en que esta red, como es móvil, podría usarse también para llevar datos. Y ahí empiezan a ser los primeros pininos. Pero realmente funciona, vamos a decir, más o menos con la 2.5 y 2.75, con Edge, más o menos funciona para que se pueda hacer algo satisfactorio. Y con la tercera generación se da el espaldarazo, ya ahí funcionan los datos y entonces, ¿pero por qué funcionan los datos? Porque se hacen circuitos separados, no se está metiendo los datos como se metían en la telefonía tradicional a través de un esquema de modulación y utilizar el ancho de banda que tenemos. Porque el ancho de banda que tenemos en telefonía móvil es bien angosto.
o sea, cada canal de voz utiliza un espectro de frecuencias bien corto, por lo tanto, si moduláramos dentro de ese espectro, tendríamos muy poca capacidad de transportar datos, de acuerdo a Shannon. Entonces, lo que hicieron es crear un sistema alternado o alterno paralelo al canal de voz, se hace un canal de datos, y ahí es donde empezó la cosa a funcionar mejor. ¿Y esto por qué? Finalmente, entonces, es así como después de la cuarta generación, que ya es todo IP, todo, funciona ya con redes, o sea, vamos a decir, circuitos separados. La voz va por un lado y los datos van por otro lado hasta la cuarta generación. Y en la cuarta generación ocurre un cambio. La cuarta generación, todo se vuelve paquetes. ¿Sí? O sea, a ver, vamos entonces de nuevo, una recapitulación. Desde la primera generación hasta la tercera generación, incluyendo la 3.9, que es SUPA y todo eso, HSUPA y toda esa historia, tercera generación, hasta esa generación, toda la voz iba por un canal específico que se llama circuit switching, ¿no? O sea, un sistema tradicional de conmutación de circuitos. La voz, los datos iban por paquetes, por supuesto, los datos ya iban por paquetes, etcétera, pero la voz desde la primera generación hasta la 3.9 siempre fue circuit switching, es decir, la tradicional forma que creó Graham Bell de hacer la conmutación de canales. La cuarta generación es la que realiza el cambio y dice, bueno, la voz la vamos a tener que volver paquetes, todo lo que sea paquetes. Entonces, a partir de la cuarta generación ya no hay circuit switching, hay solo packet switching. La voz y los datos son paquetes. Y entonces ya no hay canales específicos, ya cambió la tecnología a partir de la cuarta generación. Ya de ahí en adelante todo será paquetes. ¿Bien? Y entonces eso es lo que tenemos nosotros en la actualidad. De la cuarta generación adelante ya todo es paquetes. IP, ¿no? Por supuesto. Bien, me parece que está completo. Gracias, Francisco, estuvo bien. Buena la presentación. Compártala porque es un resumen interesante. ¿Sí? Ya lo compartí, ingeniero, ya a varios. Sí, está bien completamente resumido. Está ok. Yo no voy a dar, porque estoy viendo que el examen es el próximo lunes o el próximo martes, entonces no voy a dar ninguna tarea para que no digan que no estudiaron por la tarea. ¿Sí? Entonces estaríamos encontrándonos el día martes para el examen. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Bien, señores, voy a dejar entonces de grabar y que tengan buen fin de semana. Estudien, por favor. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.